Antes de aclarar en detalle qué es exactamente este plan de rehabilitación de viviendas destinado a los municipios de la Comunidad Valenciana que hemos llamado Recuperem Llars, quería detenerme en una reflexión. Quería, por tanto, trasladar a todos los municipios que puedan estar interesados en este plan el carácter estratégico que tiene para la Vicepresidencia Segunda y la Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Para nosotros, como bien sabéis, es fundamental el que se incremente el parque público de vivienda, entendiendo que es la única manera en la que de manera efectiva, prolongada, sostenida en el tiempo, vamos a poder garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para todas las personas en la Comunidad Valenciana. Y es perfectamente compatible esta máxima que nos hemos impuesto con la defensa que llevamos ejerciendo desde el principio de la municipalización de la política de vivienda. En este sentido, este programa, el programa Recuperem Llars, es una pieza clave en todo ello, en la medida en la que se trata de aumentar el parque público de vivienda en los municipios, con fines sociales, por supuesto, pero prioritariamente en aquellos que están amenazados con despoblamiento, y esto merece una atención especial. Para nosotros la política de vivienda es la piedra angular para combatir el despoblamiento que aqueja especialmente el interior de la Comunidad Valenciana. Y entonces hemos querido en este plan priorizar que sean municipios con este problema, y que suele coincidir además con municipios pequeños, los que tengan más posibilidades de beneficiarse. Pero sobre ello me detendré más adelante. ¿Cuál es el segundo de los objetivos, más allá de este incremento del parque? Recuperar patrimonio. Este es un programa de rehabilitación de edificios de vivienda. Y es importante señalarlo porque hay muchas restricciones en este programa hacia la obra nueva, si no es entendida como ampliación o una serie de casuísticas, pero muy excepcionales. Lo importante es considerarlo un programa de rehabilitación. Y en tercer lugar, muy importante, tener una mirada que consiga acompasar los ritmos del mundo urbano y del mundo rural, y por eso es muy importante para nosotros incidir en la idea de que son los municipios pequeños los que tienen que acceder prioritariamente a estas ayudas. En concreto, este año, en el 2022, segundo año de vida de este programa, el año 21, bien sabéis que tuvo un éxito tremendo, que nos llevó a incrementar en 5 millones de euros la convocatoria para así poder conceder a todos los municipios que nos lo solicitasteis. En este año mantenemos, por supuesto, la estructura de las bases. Será una concurrencia competitiva, como no podría ser de otra manera, pero hemos incrementado muy significativamente la dotación presupuestaria, de manera que la lanzaremos, esta convocatoria, con 5 millones de euros, y se ha previsto, y esperemos que así sea, que podamos incluso llegar a incrementarla en 25 millones de euros más. Esto en función del número de solicitudes que recibamos, por supuesto. La convocatoria estará abierta hasta el 29 de abril y consiste en una serie de documentación que os vamos a requerir, pero que hemos intentado aligerar lo más posible. Os cuento primero cuáles son las actuaciones subvencionables en este programa de ayudas. En primer lugar, todo lo que tenga un carácter previo al objeto en sí de la intervención, que, como he dicho, tiene que ser una rehabilitación de un edificio de vivienda, es decir, actuaciones previas, que pueden ser desde catas arqueológicas a apuntalamientos, derribos o lo que se considere. Por supuesto, es subvencionable la rehabilitación, renovación, ampliación o adecuación de ese inmueble, que puede incluso no llegar a ser inicialmente un inmueble de viviendas, pero que debe acabar siéndolo. En tercer lugar, en los casos de edificios colectivos, toda la intervención en los espacios comunes. Esto es un dato importante en la medida en la que podéis también solicitar esta ayuda para la intervención en viviendas aisladas, no solo en edificios. Y por supuesto, por último y de manera complementaria, también es una actuación subvencionable la adquisición del inmueble para su rehabilitación. Hay una serie de condiciones, no son muy exigentes, pero hay que cumplirlas para poder presentar estas
solicitudes. En primer lugar, tiene el edificio que tiene una antigüedad superior a 30 años, cómo no, debe tener el informe de evaluación del edificio cumplimentado y registrado, una exigencia para percibir cualquier tipo de ayuda. Hemos establecido un plazo que consideramos razonable de ejecución de 24 meses, que puede prolongarse hasta 6 meses más, pero de una manera justificada. Y lo que sí que hemos puesto como cláusula final es que, pese a que pueden estar prevista, ¿no?, la adquisición, o puede estar prevista la obra, os pedimos que no estén iniciadas antes de la solicitud de la ayuda, entendiendo que si las habéis iniciado no requerís de estos recursos. Lo que sí que os vamos a pedir es que os comprometáis, y de hecho supondrá un registro en el registro de la propiedad, que os comprometáis a que el uso de esa vivienda tenga fines sociales por un periodo mínimo de 50 años. Esto se concreta mucho en la orden, pero básicamente consiste en restringir la renta que se va a pedir a la unidad de convivencia que allí habite a un máximo de un 30% de sus ingresos. Y por supuesto, como viene siendo el caso en todas nuestras ayudas, os pedimos que os guiéis por la guía verde de cara a la licitación de todas las actuaciones que todo ello conlleve. Hemos incrementado muy significativamente un 50% los costes máximos subvencionables en la adquisición y en la rehabilitación, y esto ha sido en respuesta a vuestras demandas, a las demandas de los municipios, que nos señalasteis que era necesario superar esos 50.000 que teníamos inicialmente por vivienda, y los hemos, como decía, incrementado en un 50%, alcanzando 750 euros por metro cuadrado, con un tope de 75.000 por vivienda en el caso de la rehabilitación, y en la adquisición un incremento igualmente de un 50%, quedándose en 300 euros metro cuadrado la adquisición y 30.000 euros como tope final por vivienda resultante. E insisto en la idea de resultante. Se dará con frecuencia el caso de inmuebles que en origen eran una única vivienda, pues estas típicas viviendas de antes, ¿no?, que tenían una superficie considerable, pero que, dadas las exigencias actuales, pueden perfectamente dar lugar a 2, 4 viviendas. Las viviendas resultantes son las que tomamos como referencia, es decir, cuando compremos un edificio que es una única vivienda en origen, pero de ahí se vayan a conseguir 4 viviendas, el tope no son 30.000, sino 120.000 euros por la adquisición de ese inmueble. Un dato muy importante. Como decía al principio, para nosotros es fundamental el combatir la brecha creciente entre el mundo rural y el mundo urbano, y por eso hemos priorizado muy significativamente el acceso a estas ayudas para los municipios más pequeños. Es más, los municipios de menos de 5.000 habitantes recibirán la subvención al 100%, en tanto que los edificios de mayor envergadura verán reducidos hasta un 60% la subvención por parte de la Generalitat. El máximo a financiar, eso sí, por municipio será de $500.000 euros, y eso es una limitación común a todos. Sí que quería destacar que, en la medida en que se trata de una concurrencia competitiva, tiene unos criterios de adjudicación. En este caso son criterios objetivos, que se calculan de una manera prácticamente automática, a excepción de uno muy significativo que quería trasladaros, y que de hecho es una novedad con respecto a la convocatoria del año pasado. En primer lugar, hay un bloque que atiende a la idea de la necesidad de intervención, y en segundo lugar, a un bloque que atiende a las ayudas que ya tengáis en materia de rehabilitación en el municipio en cuestión. Vayamos al primer bloque. En función de la necesidad de intervención, encontramos cinco conceptos, muy relevantes. Se primará la concesión a municipios pequeños, de ahí la importancia de la dimensión de la entidad local. Se primará la antigüedad del edificio, que se trate de un edificio que tenga algún tipo de protección. Y por último, en los dos últimos lugares, cuestiones más de orden socioeconómico. En primer lugar, si se trata o no de un municipio que tenga riesgo de despoblación, y por último, que exista o no un cierto grado de vulnerabilidad, fijado según los criterios del visor BEUS
de espacios urbanos sensibles. Esto conformaría 40 puntos, es decir, el 50% del total máximo que se puede llegar a obtener en Recuperem Jars, que complementarían a estos otros 40 que, como decía, tienen que ver con las ayudas concedidas por la Consellería. En primer lugar, aquellas entidades locales que no se hayan presentado a las dos convocatorias anteriores de Recuperem Jars percibirán 20 puntos. Es una cuantía muy considerable y a esto habrá que añadir 10 más que atiendan a aquellos que no sean beneficiarios de otro tipo de ayudas en concesión directa. Es decir, convenios, en la mayoría de casos, entre la Generalitat y esa entidad en cuestión. Esto conformaría 30 puntos que básicamente están orientados a la idea de no concentrar en exceso demasiados recursos de la Generalitat, en la medida en la que son limitados, en pocos municipios. Pero esto no excluye para que quien quiera se presente. Es más, animo a cualquier entidad a presentarse en la medida en la que, como he dicho al principio, se trata de una línea estratégica que intentaremos dotar en función de cuántas solicitudes recibamos. Hemos incorporado este año una línea adicional de 10 puntos, es decir, muy cuantiosa el peso que le hemos concedido, para aquellos municipios que para esa misma actuación nos hayáis solicitado la ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las conocidas como las ayudas europeas, y que pueden complementar de una manera muy efectiva la intervención en ese edificio o en esa vivienda y así poder dotar de mayores recursos para el municipio la intervención en cuestión. Esto es básicamente lo que os quería trasladar. De todas formas, os animo a consultar en nuestra página web toda la información y sobre todo pues estar a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir al respecto.